su resplandor. Las estrellas que el Señor puso como firmamento para que el hombre se ubicara, si supiera las estaciones, Marcos nos describe entonces esas estrellas como viniendo hacia abajo. Entendamos esto meramente, hermanos, también como un símbolo de lo mismo. Digo como un símbolo porque si sabemos el inmenso tamaño de una estrella, bueno, sabemos que no pueden caer, digamos, literalmente muchas estrellas en el planeta Tierra. Hay una mera cuestión de magnitud que es imposible. Pero sí se entiende entonces el lenguaje de creación a la luz del evento de Génesis 1 y a la luz del evento del Día del Señor, como ese lenguaje que nos evoca entonces el juicio del Día del Señor, y que el símbolo es ese, es un juicio, digámoslo, tan terrible que el mismo cosmos se agita, digamos, se agita fuertemente, se vuelve loco. El sol se apaga, las estrellas caen, ¿por qué? El Señor está haciéndose presente en juicio. Y después terminamos viendo un aspecto de la venida del Hijo del Hombre y nos enfocamos en cómo empezaba el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre. Yo creo que si se puede decir, nos centramos en entonces verán. Y de ahí nos apalancamos entonces para afirmar que el Señor está hablando de que Él va a venir visiblemente, de que su venida iba a ser visible, tanto como lo está diciendo Marcos, como lo dicen los otros evangelistas, como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7, que viene en una nube y todo ojo le verá. Entonces, hoy vamos a continuar con la segunda parte, que es la venida del Hijo del Hombre, con lo que siguen los versículos 26 y 27. Entonces, para continuar, vamos a Marcos 13, versículo 26. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La semana pasada nos centramos, verán, entonces verán. Hoy veremos la otra porcioncita del verso 26 que dice: Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Qué es este Hijo de Hombre? Podemos preguntarnos, ¿o qué es esto? ¿De dónde viene? Ya lo hemos visto, creo, en todo lo que llevamos del Evangelio de Marcos, pero siempre es bueno recapitular, o siempre se me viene a mi mente la frase del apóstol Pablo cuando le decía a sus iglesias: para mí no me es gravoso volveros a decir las mismas cosas. Y creo que aquí entramos en eso. Muchos ya podemos saber este tema o esa frase que el Señor Jesús la usaba mucho para él, el Hijo del Hombre. Algunos no lo pueden saber. Algunos incluso lo podemos haber olvidado y nos es bueno entonces refrescar. Entonces detengámonos brevemente en esto: el Hijo del Hombre. Esta es una frase que, como dije, era como el título que el Señor Jesús usaba para sí mismo. Digamos, de los muchos títulos, era como el título favorito, el Hijo del Hombre. Como lo acabamos de leer en Lucas, el Hijo del Hombre está puesto. Pero ay de aquel. Ya era, digámoslo así, si hay un apodo, por llamarlo así, díganme así, dice Jesús, díganme el Hijo del Hombre. Este título como tal viene de la profecía de Daniel 7. Vayamos a él. Daniel capítulo 7. Y es donde se nos habla, digamos, explícitamente de esto, del Hijo del Hombre. Y ya literalmente, como lo dice Jesús aquí, o Jesús explícitamente lo cita tal cual: un hijo de hombre viniendo en las nubes. Es lo que vemos en Daniel 7. Vamos a Daniel 7, entonces leamos los versículos 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Notemos aquí entonces lo que les dije, una referencia exacta a lo que el Señor dice. Hay un Hijo de Hombre que viene, vámonos así, como montado sobre las nubes. En el Antiguo Testamento, eso, digamos, nos devuelve un poco más atrás, nos devuelve al libro de Deuteronomio.
Ahí es donde se nos habla primeramente de Dios mismo, digámoslo así, como montando sobre una nube. Es una imagen que los teólogos muchas veces llaman como el guerrero divino. En Deuteronomio 33:26, lo leo para ustedes, dice así: no hay como el Dios de Jerusum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Entonces, ¿qué vemos aquí? La imagen del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, ahora lo vemos aquí como Moisés lo describía en el libro de Deuteronomio. No hay como el Dios de Jerusum, era un nombre usado para Israel. ¿Qué es el Dios de Jerusum? ¿Qué dice? Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El Señor, veámoslo aquí, es Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes, o el Dios de Jerusum. Moisés aquí, por ejemplo, ya lo describe. Cabalga sobre los cielos para tu ayuda. ¿Y cómo lo hace? Sobre las nubes con grandeza. Es lo que estamos viendo aquí en Daniel. Un Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes, digámoslo así, ese guerrero divino que viene a auxiliar a su pueblo, que cabalga sobre los cielos en tu ayuda. Entonces esto ya nos debe evocar una cosa. Uno, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes tiene un significado que es de ayuda. Dios ayudando a su pueblo. Jesús mismo dice, va a ayudar a su pueblo. A la luz de como lo estamos viendo, de la segunda venida de Cristo. Entonces, Jesús viene a auxiliar a su pueblo o a dar la ayuda definitiva a su pueblo. Es el defensor, veámoslo así. Jesús, como guerrero divino, como Dios mismo, Él es el defensor de su pueblo. Otra idea que nos comunica, el Hijo del Hombre montado sobre las nubes es reino, como lo vimos en Daniel 7. Daniel 7:14 dice, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aparte de ser, digámoslo, de evocar esa imagen, entonces, de ayuda de su pueblo, nos evoca otra imagen que es potestad, dominio, majestad, señorío, no sé, los títulos que podamos traer a memoria que evoquen el dominio, el señorío de Cristo, están aquí ligados. El Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, entonces, veámoslo así, viene a reclamar su reino, a reclamar lo que es suyo, para que todas las naciones le rindan pleitesía como rey. Daniel dice que veo uno que va hasta el anciano de días, y es ahí donde entonces se le da dominio, se le da gloria, y todos los pueblos le sirven. Ahora bien, eso es mismo lo que podemos entender cuando el Señor dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, aquí hago como un pequeño paréntesis. Algunos hermanos, generalmente, creo que los que sostienen algún tipo de preterismo parcial, afirman que cuando Marcos está hablando aquí de entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, no se refiere a que el Señor está viniendo, sino que es como, lo ven, como una referencia a la ascensión. Hago la acotación porque a como lo estamos tomando ahorita Marcos, como lo vimos la semana pasada, explícitamente se está enseñando que es la segunda venida del Señor. Veámoslo así, el descenso físico del cielo a la tierra. Ahora, ¿qué con esto? Como hay algunos hermanos que afirman que es la ascensión, ellos lo llaman como una venida al cielo, ¿de dónde lo toman? De este texto que acabamos de ver, de Daniel 13. Perdón, de Daniel 7. ¿Por qué? Porque ahí hay esa parte que dice, hay uno como Hijo del Hombre viniendo al anciano de días. Primero, Mateo 24:27 estábamos viendo que el Señor Jesús, una de las cosas que describe la venida del Hijo del Hombre, dijimos, es que era algo no aislado, sino que era algo visible para todos, o era algo notorio para todos los hombres, que el Señor mismo lo describía como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. A diferencia de los que decían, míralo allá, está en el desierto, míralo allá, está en las azoteas. No, va a ser algo
de oriente a occidente, perceptible, no algo meramente aislado. Ahora, aparte de eso, veamos un poco entonces la profecía de Daniel, para entender cómo esta misma nos apoya la idea de que estamos hablando de el Señor viniendo en auxiliar a su pueblo. Vayamos entonces al libro de Daniel y centrémonos en los versículos 9 y 10 ahorita. Daniel está hablándonos aquí primero de eventos terrenales. Nos describe que él tuvo una visión y vio 4 bestias. Vio una como león, una como un oso, una como un leopardo y una cuarta bestia más terrible que todas, nos dice. Y dentro de esas visiones se nos describe entonces en los versículos 9 y 10 una figura muy particular que sale ahí, el anciano de días. Vayamos a Daniel 7:9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Detalles particulares de esta porción. 1. Se nos describe al anciano de días al principio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Y cómo terminamos? En el versículo 10, se sentó el juez. Se sentó el anciano de días, se sentó el juez. ¿A qué? A juzgar conforme a los libros, y los libros fueron abiertos. Esto tratemos de tenerlo en mente. Ahora bien, ¿qué se nos dice? Que en cuanto al anciano de días se sentó en su trono, es que pasa que esas bestias, digámoslo así, son eliminadas. Versículo 11. Miraba hasta que mataron a la bestia, la cuarta bestia, la que es más terrible de todas. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El anciano de días se sienta en el trono, son juzgadas las bestias y Daniel vio, mira hasta que mataron a las bestias. Y es en ese contexto entonces que mataron a las bestias, que el anciano de días está sentado en su trono, que se nos dice la visión. Entonces miraba yo uno como hijo de hombre que se acercaba al anciano de días sobre las nubes. Ahora bien, ¿qué hay de particular con este anciano de días? Que se da en el contexto muy similar como los que estamos poniendo. El Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes es uno que viene a auxiliar a su pueblo. Vayamos ahí mismo, Daniel 7, versículos 21-22. Dice, versículo 21, veamos, es el pueblo de Dios sufriendo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora bien, ¿qué dice? Hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Notemos algo particular aquí. ¿Quién vino a salvar o a liberar al pueblo de la opresión? Hasta que vino el anciano de días. Si el anciano de días fue el que vino a liberar a su pueblo, fue el que vino a donde estaba la iglesia sufriendo, entonces, digamos, se puede ya ahí suponer que el anciano de días como tal no era alguien que estaba elevado en el cielo como tal, sino que, como lo dice Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días. Versículo 9, vino el anciano de días, se sentó en su trono. Versículo 10, se sentó a juzgar. Y entonces el Hijo del Hombre vino sobre las nubes a donde estaba el anciano de días. Estamos describiendo eventos terrenales. Estaban las 4 bestias, estaba el trono. Digamos, es una imagen de juicio donde las naciones, que son esas 4 bestias, están siendo juzgadas y el anciano de días viene a juzgarlas. Entonces ya ahí con eso podemos ver que el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días. Eventos terrenales, no es una ascensión al Padre, veámoslo así, sino se nos describen imágenes terrenales de un juicio, tronos. El anciano de días vino a sentarse en su trono, abrió los libros para juzgar, las bestias fueron juzgadas, se recibe el reino. En resumen, eso es lo que pasa. Ahora bien, ¿qué hay que tener claro con esto? Que esto, mis hermanos,
es literatura simbólica o la que llamamos también apocalíptica. Y las imágenes mismas son eso, imágenes que nos presentan verdades bíblicas. Tradicionalmente creo que nos moveríamos de primera mano a pensar que estas descripciones de anciano de días o hijo de hombre, la Trinidad. Pero personalmente creo yo que tanto el hijo del hombre como el anciano de días son una imagen, una misma imagen de una misma realidad bíblica o mesiánica, o nos presentan una imagen del reino de Dios. Y que estos pasajes lo que nos comunican la idea es de Dios como juez del universo, que entonces interviene en la historia humana para salvar a su iglesia. Y ahora bien, ¿qué hacemos con el hijo del hombre y el anciano de días? Pienso que antes de verlos como dos cosas separadas, ambos son una misma imagen que nos revelan cómo es Dios. Leo Daniel 7:13 de la traducción de Wilhelm Junemann de la Septuaginta, y él traduce Daniel 7:13 así: miraba yo en visión de noche, y aquí sobre las nubes del cielo, uno como hijo de hombre venía, y como anciano de días se presentó, y los asistentes se presentaban a él. Entonces veamos cómo traducía este obispo esta versión de Daniel 13. Dice que el hijo del hombre se presenta en escena como anciano de días, es decir, como juez. Y para mí este punto es claro, porque es lo que nos presenta todo el Nuevo Testamento desde dos formas. Uno, Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué con eso? Que de ahí podemos sacar conclusión que el que nos revela cómo es Dios es el Hijo, y que todas las visiones que tuvieron los profetas de antaño de cómo era Dios, al que vieron fue al Hijo. Por ejemplo, en Isaías 6, cuando Isaías vio a Dios sentado en el trono y todas esas descripciones gloriosas que vio, ¿a quién vio? ¿Al Padre o al Hijo? Como para llegar a cierta comparación. Bueno, a la luz de Juan 1:18 podemos decir, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre ha dado a conocer a Dios. Es lo mismo que entendieron los apóstoles cuando interpretan Isaías 6 en Juan 12:41. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, hablando acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Esto entonces es muy similar cuando venimos a Daniel 7 y lo aplicamos a la visión del Hijo del Hombre y del anciano de días. Es el Hijo del Hombre revelándose como anciano de días, es decir, como juez, dando a conocer a Dios. Y por otro lado, esto es consistente con lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? En Daniel, el que juzga es el anciano de días. El que abre los libros es el anciano de días. El que viene y derrota a las bestias es el anciano de días. Y de ahí, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Juan 5:27. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. Veamos este tema. Le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. La idea es hacer juicio, Hijo de Hombre, van de la mano. Y ciertamente aquí mismo el Sermón de los Olivos, Mateo 25:31, nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Daniel 7:9, entonces vimos al anciano de días y se sentó en su trono. Recapitulando entonces, cuando Jesús apela a Daniel 7 para hablar de la venida, cuando dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, aparte de ser una venida visible, también podemos sumarle que es una venida que el Señor reclama su reino. Ya, todo poder, toda potestad va a ser sometido a Él en ese momento, digamos, en la consumación de los siglos. Es una venida que evoca el juicio final sobre todos los reinos de este mundo. Es decir, Jesús viniendo en las nubes como Hijo de Hombre es sinónimo de lo que vimos en Daniel, de sencillamente
el que tiene dominio, potestad, reino sobre todos los hombres, también viene en juicio. Tiene los libros para juzgar a toda la humanidad. Y como lo dice Mateo 25:31, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones van a estar delante de él. De ahí, de esto se desprende el concepto entonces de juicio final. Jesús viniendo en las nubes con poder y gloria es, por un lado, el guerrero divino que viene a defender a su pueblo de sus angustiadores, y por otro lado, Dios mismo viniendo o interviniendo de manera definitiva en la historia del mundo, acabando con los reinos de este mundo y dando paso, entonces, a su reino eterno. Daniel 7:26 lo dice así: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, ¿a quién? A las bestias, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. No olvidemos entonces, mis hermanos, lo que quiero enfocar aquí. La idea de la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria evoca el juicio final y la consumación de todo, cuando el Señor da paso a la eternidad. El Señor viene, se sienta en su trono, juzga la humanidad. Ahora bien, no olvidemos que esto también fue mencionado como parte del Sermón de los Olivos, como el Señor juzgando al pueblo judío, y en cierta medida pues va conectado. ¿Por qué? Porque el mismo que pronunció que no quedaría piedra sobre ese templo, es el mismo que aquí estamos viendo, que en Daniel 7 se le da toda potestad, todo reino, es el juez, y por ende tiene el poder para cumplir lo que dice. Si dijo que no quedará piedra sobre piedra, literalmente pasó. La caída judía, a la luz del evento de la segunda venida de Cristo, incluso la misma puede ser vista como ¿qué? Como ese primer enemigo del Señor siendo puesto por estrado de sus pies. Cuando es hijo de hombre, entonces se pronuncia y tiene juicio. Ese mismo que decretó el juicio sobre los judíos es el mismo que vendrá un día con gran poder y gloria. Y esos mismos 27 de Marcos 13. Dice así: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí se nos dice qué hará el Hijo del Hombre cuando venga, ya explícitamente. El Hijo del Hombre dice, vendrá sobre las nubes con gran poder y gloria. Y entonces, ¿qué hará? Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el cielo. Esta pequeña frase, mis hermanos, tiene un trasfondo también del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Dios, cuando castigó a su pueblo de Israel, una de las cosas que Dios les aseguró que les iba a llegar en juicio era ser dispersos, ser, digámoslo así, exiliados a todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de su desprecio, por causa de su idolatría, por causa de despreciar a Dios, iban a ser dispersos por todas las naciones. Deuteronomio 29:36 lo pone así: Jehová te llevará a ti y al rey que hubiera puesto sobre ti, a nación que no conocisteis ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Leamos Ezequiel 22:15, o lo leo para ustedes. Dice: yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Por causa de violar el antiguo pacto, Israel fue dispersado, fue esparcido por todo el mundo. Israel, digamos, tenía seguro eso por violar el antiguo pacto. Si desobedecían la ley de Dios, viene el exilio. Les vino con Asiria, les vino con Babilonia. Fueron ya esparcidos por todas las naciones. Isaías lo describe así, hablando ya de cómo el Señor, veámoslo así,
También, aparte de ser esparcidos, también les promete entonces ser juntados de entre todas las naciones. Digamos que siempre se les daban ese tipo de promesas en un trasfondo de juicio. A como tenían seguro ser dispersos por todas las naciones, ser exiliados o desterrados de la tierra que Dios le dio, Dios también les daba la garantía que en un día iban a ser llamados de vuelta a congregarse a su Dios. Isaías 11 lo describe así. Hablando de ese vástago, recordemos, lo hemos visto, ese vástago de Isaí que surgía después de la caída de Asiria, el Señor lo describe así ahora. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. A pesar de su pecado, entonces, Dios prometía a Israel restaurarlo, ser vuelto a él. Estaban regados por todas las naciones y Dios prometía, veámoslo así, jalarlos. ¿Desde dónde? Desde los 4 confines de la tierra, dice Isaías 11. Ahora bien, notemos cómo Jesús nos dice, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los evangelistas nos presentan a Jesús como el que está a cargo de esa tarea. ¿De qué? De llamar a los desterrados. Ahora bien, ¿cómo entendemos este llamamiento a los desterrados a la luz de la segunda venida del Señor? Debemos tener en mente, mis hermanos, un concepto del Nuevo Testamento o un concepto escatológico que se ve muy claro en el Nuevo Testamento. Es un concepto de la escatología inaugurada y la escatología consumada. O un poco, tal vez, como creo que ya lo hemos escuchado, hay un ya y hay un todavía no. Hay algo que, veámoslo así, se ha cumplido y hay algo que todavía no se ha cumplido. Como uno de los ejemplos creo que es más claro que hemos visto en Marcos. Hay un ya del reino de Dios, que el reino de Dios ya vino, como lo empezó el Señor Jesús en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Lucas 17, cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? El Señor les dice, el reino ya está entre vosotros. Hay una realidad del reino de Dios que corresponde a ese ya. Y hay otra realidad que corresponde al todavía no. Como una de las cosas que en la lectura continuada leímos en Lucas 22. No volveré a beber del fruto de la vid hasta que esté con vosotros en el reino. Hay un futuro del reino a como hay un pasado. Hay un ya y hay un todavía no. En cuanto al llamamiento a los desterrados, lo podemos, digámoslo así, entender dentro de esos conceptos. ¿Por qué? Porque en el establecimiento del nuevo pacto es donde se aprecia primeramente cómo el Señor empieza a llamar a los desterrados de su pueblo. Es cuando el Señor empieza a juntar de entre todas las naciones para que muchos se congreguen a Él. Ezequiel 36, versículo 24, cuando el Señor empieza a hablar de las bendiciones del nuevo pacto, lo dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Que es como el Señor narra aquí entonces esa promesa del nuevo pacto de regenerarnos, de darnos un nuevo corazón, de ponernos su espíritu. También la describe en términos de llamar a los desterrados o a los exiliados. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Este aspecto inaugural entonces nos habla de cómo personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación son llamadas ¿a qué? A venir a Cristo. Marcos cuando nos dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Ese juntará, si lo pudiéramos traducir literalmente al español, del griego al español, sería como una palabra, no sé cómo decir, sinagogar. Si existiera sinagogar, algo así.
De la palabra sinagoga se desprende el verbo sinagogar. ¿Qué era la sinagoga? Donde el pueblo se reunía a estudiar la palabra de Dios. Entonces es lo que el Señor está diciendo aquí. Y enviará a sus escogidos, ¿a qué? A juntarlos, ya los sinagogará alrededor de él. Es lo que vemos, por ejemplo, en esta promesa de Ezequiel. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces, ahí podemos ver el aspecto inaugural del llamamiento a los desterrados. Ahora, también hay un aspecto entonces que corresponde al todavía no. Y es particularmente de este que entonces que el Señor Jesús nos está hablando. ¿Por qué? Nos está hablando de su segunda venida visible, del juicio final, del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. ¿Y qué dice que hará? Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Cómo vemos? Si en el nuevo pacto el Señor ya comenzó a sinagogar, a llamar personas de entre todas las naciones, ¿de qué nos está hablando Jesús aquí? Entonces, veámoslo así, a la luz de este patrón bíblico podemos ubicar eso, ¿en dónde? En la consumación de los siglos. El patrón es sencillo, mis hermanos. Primera venida del Señor, inauguración. Segunda venida del Señor, consumación. El Señor que envía a buscar a sus escogidos es el mismo lenguaje entonces que vemos también, el de la siega. Si recordamos, el lenguaje de la siega era la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13. Dice así, Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. El llamado a los dispersos es uno, donde hay entonces separación de justos como de injustos. ¿Por qué? Porque los dispersos están de entre todas las naciones y el Señor mismo segrega justos de entre los injustos. Eso podemos entenderlo como ese aspecto inaugural. Y ese aspecto final o consumatorio es esa separación definitiva, derecha unos, izquierda otros, cabritos, ovejas. Ahora bien, ¿qué más nos informan los evangelistas con respecto a este llamamiento de los desterrados? Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto, además de evocarnos la idea de lo que llamamos escatón o juicio final, también nos evoca una imagen más del Antiguo Testamento. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. El llamado a los dispersos, además de tener dos facetas, inauguración y consumación, también va estrechamente ligado, mis hermanos, en su aspecto consumatorio al sonido de la trompeta. Y que con eso ya vamos a ver. Veamos Isaías 27:13. Hablando de ese llamado a los dispersos al sonido de la trompeta, dice, acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. La trompeta tiene ese significado que es Dios convocando a su pueblo, ¿a qué? A venir a él. Esa trompeta, digamos, suena en todas las naciones y su pueblo la escucha. Y el apóstol Pablo nos da un más claro significado del sonido de la trompeta. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con trompeta de Dios es que Jesús entonces descenderá del cielo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El llamado a los desterrados que vemos aquí en Marcos 13 es uno, entonces, que nos habla de cuando Jesús mismo viene, dámoslo así, simbólicamente, al sonido de la trompeta
a llamar absolutamente a todo su pueblo, tanto a vivos como a muertos, de entre todas las naciones. ¿Para qué? Vámonos así, como para esa congregación final o esa sinagoga final reunida a la voz de Cristo. ¿A qué? Ser congregados a Él. Y hasta aquí, mis hermanos, entonces la interpretación del texto, la exposición del mismo. Ahora bien, para terminar, veamos una breve aplicación. Uno, vimos entonces que este llamado a los desterrados fue uno que fue inaugurado y va a ser consumado. El aspecto principal de la exposición de hoy era ese, la consumación del llamamiento a los desterrados. Ahora bien, hay un aspecto del ya, hay un aspecto del todavía no, y veámoslo así, que nosotros como cristianos del siglo XXI estamos como en ese medio, entre el ya y el todavía no, estamos nosotros. Ahora bien, ¿y qué con eso? Bueno, que entre tanto ocurra el llamamiento o ese sonido final de la trompeta, bueno, nosotros somos partícipes de ese mismo llamamiento que Dios hace a los dispersos. ¿Y cómo? Con la, veámoslo así, sencilla tarea, pero obligatoria también, ¿de qué? De comunicar el evangelio, ¿a dónde? Donde andemos. A los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, debemos compartir el evangelio. Un correcto entendimiento de la escatología bíblica es que el Señor, antes de la consumación de los siglos, mientras estamos esperando ese día, el Señor nos manda a ser evangelistas. O veámoslo así, a ser partícipes del llamamiento a los dispersos entre todas las naciones. ¿Cómo? Evangelizando y discipulando a las mismas. Y es aquí donde se recalca entonces esa labor de evangelistas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y la cual es, mis hermanos? Compartir el sencillo mensaje del evangelio. Como lo leímos antes en la memorización, que Cristo Jesús vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un mensaje sencillo pero poderoso, y es, digámoslo así, la trompeta que puede sonar en este siglo en los oídos de muchos. Ahora bien, también hay otro aspecto. El llamado de la trompeta o el sonido de la trompeta también es un sonido que tiene un trasfondo de que es Dios convocando a los suyos. Joel 2:15 lo pone así: tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea. Asamblea es igual sinagoga, igual iglesia, dámoslo así. Cada vez que Dios convocaba a su pueblo en el antiguo pacto, lo hacía al sonido de la trompeta. ¿Y era para qué? Para que se reunieran en asamblea solemne, a aprender de Él, a adorarlo, a celebrar sus fechas, sus fiestas. Ahora bien, nosotros como miembros del nuevo pacto, creo que tenemos un momento muy particular que va titulado con asamblea. Y ese es el momento, mis hermanos, en el que, entendámoslo así, simbólicamente, donde Dios suena su trompeta. ¿Para qué? Para que nos reunamos a Él. Y estoy hablando, creo que me entienden, del día domingo, del culto dominical. Es como donde el Señor hace esa convocación santa a su pueblo. ¿A qué? A que respondamos a esa voz de trompeta, a ese llamado, y nos reunamos. Y aquí, mis hermanos, debemos entender primero esto como un ensayo del cielo. Recordemos, no lo olvidemos, estar aquí reunidos es un ensayo del cielo. Y asimismo, venir aquí constantemente a reunirnos es un ensayo ¿a qué? A nuestra respuesta a esa trompeta final que el Señor va a sonar. Y aquí, que mis hermanos, quiero que nos preguntemos brevemente, ¿cómo está nuestro compromiso cuando el Señor nos convoca domingo a nosotros? ¿Cómo respondemos a ese sonido de trompeta que el Señor hace? ¿Es una prioridad o no? Veámoslo así, con el ausentismo. ¿Creemos que estamos menos obligados que otros a responder al llamado de la trompeta cuando nos congregamos o no? ¿A qué voy con esto? Imaginémonos algo sencillo. El hermano pastor se nos enferma. Él no nos pone un mensaje y nos dice: estoy enfermo, hoy no voy al culto.
Él tiene claro que su obligación aquí es, delante de Dios, ser nuestro pastor y enseñarnos la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos enfermos? Hermano Mariano, estoy enfermo, hoy no voy. ¿Qué es el punto que voy, mis hermanos? Que muchos de nosotros creo que pensamos que estamos menos obligados que el hermano pastor de estar aquí reunidos, pero delante de Dios, tanto expositor como escuchas son igualmente responsables de responder al llamado que Dios hace los domingos que se le venga a adorar. Se enfermó el pastor, viene a predicar. Nos pegamos un poquito la uña, ya no venimos. A lo que voy con esto, mis hermanos, no pensemos que el que tenga un rol definido como oficial en la iglesia está más obligado que usted que no lo tiene a ausentarse de la iglesia o de la reunión al Señor, ¿no? Digámoslo así, Dios nos trata por igual a todos. Somos igualmente responsables delante de Dios de responder a la santa convocación que Él hace domingo a domingo. Ahora, estoy dando ejemplos, digamos, los planos. Hay casos providenciales que de verdad, ya, el Señor conoce el corazón de cada quien y el Señor dispone las providencias, enfermedades de cada quien. Pero a lo que voy es, siempre, mis hermanos, meditemos bien lo que vamos a hacer. Meditemos bien cuando vayamos a tratar de justificar nuestras ausencias, cuando el Señor ha sonado su trompeta para que nos reunamos el domingo. Compárese incluso con el pastor. Si él no falta porque está dolido, porque está enfermo, si él se preparó toda la semana, bueno, no sé, mis hermanos, usted tampoco debería. Nosotros no deberíamos ser flojos con nuestra asistencia al culto dominical. No deberíamos ser expertos en poner excusas. Y lo peor es que nos podemos malacostumbrar ¿a qué? A poner excusas a la primera. ¿Ya? Y la verdad es que sobre eso, mis hermanos, que el Señor traiga arrepentimiento a nuestras vidas y a la vez confiemos en Cristo, porque Él da perdón al arrepentido. Pero hoy quería centrarme en esta pequeña parte, mis hermanos, en cómo respondemos al sonido que el Señor hace a la trompeta domingo a domingo. Y recordemos, todos estamos bajo la misma obligación de responder a esa trompeta, tanto oficiales como los que no tienen un rol oficial en la iglesia. Todos estamos igualmente de responsables de escuchar la trompeta del Señor. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, nuestra obligación que tenemos de responder, Señor, a tus llamados. Y gracias por recordarnos, Señor, de aquel gran día cuando el Señor Jesús vendrá poderosamente, Señor, resucitará a los muertos, congregará a su pueblo. Esperamos ese día gloriosos con ansias. Mientras tanto, Señor, sigue trabajando en nuestras almas. Sigue trabajando en cada día de nosotros para que te amemos más, para que nos alejemos más del pecado y procuremos servirte más fervientemente, Señor, y con mucha alegría que lo hagamos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.